Y si hay algo que hemos estado viendo, que Dios claramente está mostrando a través del libro de Éxodo, podría resumirlo en dos cosas hasta este momento. En primer lugar, que Dios quiere revelarse. Y esto es algo que no es exclusivo de este tiempo de la historia, me refiero al momento de Éxodo, no es algo exclusivo de este libro, me refiero al libro de Éxodo, sino es más bien evidencia la voluntad de Dios. Y cuando se dice Dios se ha revelado, ¿qué significa eso? Bueno, significa que Dios se ha dado a conocer a los hombres, porque lo he mencionado en algunas ocasiones, si Dios no se revelara a nosotros, ¿qué posibilidad tendríamos tú y yo de conocerle? Ninguna. Dios ha querido darse a conocer al hombre y Él lo hace de formas muy específicas. Por ejemplo, lo hace a través de la creación misma. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Nosotros mismos como criaturas somos una evidencia caminante que Dios se ha manifestado, es decir, Dios se ha manifestado en nosotros, en nuestra naturaleza humana. Él nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza, y eso es una huella de Dios en los hombres. Nosotros en nuestro interior podemos tener la certeza que existe Dios. Pero también debemos de entender que Dios ha tenido que revelarse de manera especial. La primera revelación se le conoce en teología como revelación general o revelación natural. Dios se ha revelado, se ha dado a conocer a través de la creación misma. Pero Dios ha tenido que revelarse de manera especial. Y en Éxodo estamos viendo Dios revelándose de manera especial. Si Dios se ha revelado de manera general a través de la naturaleza, Dios se revela de manera especial a través de cosas sobrenaturales. Y vemos cómo Dios se está revelando y hay una intención clara. Y entonces podemos preguntarnos por qué Dios quiere revelarse. No solamente, como lo dije en este libro, sino que Dios intencionalmente ha querido revelarse a los hombres. Y en primer lugar, y lo vemos en la narración, que Dios quiere que los hombres le conozcan. Hasta lo que llevamos en este momento del libro de Éxodo, que vamos en el capítulo 8, hemos visto claramente que Dios se ha revelado como el dador de la vida. Dios se ha revelado como el creador de todas las cosas. Dios se ha dado a conocer como aquel de quien procede el bienestar. Dios se ha dado a conocer como poderoso, eterno, fiel, justo. Se ha dado a conocer como misericordioso, pero también como el Señor soberano que es. Y en ese contexto de darse a conocer, a la vez ha mostrado que Él es el único y Dios verdadero, que no hay nadie como Él. Él es el único Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Qué espera Dios? Dios tiene una intención de revelarse a los hombres. ¿Qué espera Dios? Bueno, ser escuchado. ¿Y a qué me refiero con ser escuchado? No me refiero a escuchar la voz de Dios y a eso le llamemos ser escuchado. Dios quiere ser escuchado en el sentido que el hombre reconozca quién es Él. ¿Se recuerdan la pregunta de Faraón a Moisés la primera vez que fue a hablar con Moisés, con Faraón? ¿Y quién es el Señor? ¿Y qué dijo después? Para que yo lo escuche. Es que ese escuchar implica reconocer quién es Él y actuar en consecuencia a reconocer quién es Él. Dios quiere eso. Dios quiere que el hombre reconozca quién es Él. Pero a la vez, implícitamente, cuando los hombres reconocen quién es Dios, también entenderán quiénes son ellos mismos, quiénes somos como hombres. Si vemos a Dios como el Señor, como el único Señor,
entenderemos que nosotros no podemos ser señores. Si reconocemos que Él es el único soberano, los hombres entenderemos que no somos soberanos. Si reconocemos que Él es todopoderoso y es único, pues reconoceremos que nosotros no somos todopoderosos. Pero la intencionalidad de Dios no se queda ahí. Dios quiere que le escuchemos, pero Él también quiere relacionarse con los hombres. Pero fíjese, esto es importante. Dios quiere relacionarse con los hombres partiendo del conocimiento de Él. ¿Saben por qué? Porque aquel que no conoce a Dios no se va a relacionar con Dios de manera correcta. ¿Qué es lo que está pasando con Faraón? La respuesta de Faraón es una evidencia que no conoce a Dios. Entonces Dios se da a conocer porque quiere tener una relación con los hombres. Dios quiere tener una relación personal con los hombres. Ese Dios trascendente que está por encima de todo, también es un Dios inmanente, es un Dios cercano a nosotros. Y Él quiere que nos relacionemos con Él. ¿Pero para qué? Una vez más, reconociendo quién es Él y quiénes somos nosotros. Él es digno de adoración. Él se merece nuestro servicio. Y por eso nosotros nos relacionamos con Él adorándole y sirviéndole. ¿Cuántas veces le ha escuchado Faraón: deja ir a mi pueblo al desierto para que me sirva? Dios quiere relacionarse con su pueblo. Pero Dios quiere también que su pueblo le adore porque Él es digno de adoración. Él es el creador de todas las cosas. Él demanda no solamente adoración, Él demanda obediencia. Y hemos visto este contraste entre la desobediencia de Faraón y la obediencia de Aarón y de Moisés. Pues Dios quiere que nos relacionemos con Él, pero de una manera correcta. Y no solamente se queda ahí, hermano. Dios quiere que aquellos que le conocen sean un instrumento para su gloria. Que su pueblo sea constantemente un instrumento para que otros conozcan a Dios. Y es por eso que Dios viene constantemente sacando a la luz el tema de nuestro llamado a proclamar, aconsejar y enseñar a Cristo. Porque tenemos que comprender que nuestra relación con Dios implica que Él va a usarnos para sus propósitos. Somos instrumentos en sus manos para sus propósitos. Y al final, ¿qué pretende con todo esto? Él ser glorificado y que nosotros podamos estar con Él en gloria, eternamente reconociendo quién es Él, conociéndole, adorándole, sirviéndole y viviendo por Él y para Él, de una manera perfecta. Y por esto es necesario, hermanos, que escuchemos. Es necesario que tengamos una relación con Dios. Es necesario que le adoremos, es necesario que le obedezcamos, es necesario reconocer que somos un instrumento para Él, es necesario que le glorificaremos, pero necesitamos algo. La revelación natural no nos permite cumplir con esto. ¿Se recuerdan que unas semanas atrás vimos en Romanos capítulo 1, versículo 18, cuál es el problema de los hombres? Que Dios se ha revelado a los hombres. Dios ha dado a conocer su eterno poder y deidad a través de todas las cosas creadas. Por lo tanto, dice Pablo, no hay excusa. ¿Sí? Y lo estamos viendo. Faraón está conociendo quién es Dios. Dios está revelando a Faraón. El problema no es que Dios sea incapaz de revelarse. El problema es que el hombre, por su pecado, sus capacidades han sido entorpecidas. Su raciocinio se ha vuelto necio y vano. Y su corazón se ha entenebrecido. Y profesando ser sabios, los hombres se volvieron necios al punto de negar la existencia de Dios, aun cuando es clara para ellos. Porque pensemos un momento en el tiempo en el que estamos. Hermanos, no hay forma más clara que Dios se pueda revelar como lo está haciendo en el Éxodo.
Él no solo está diciendo que Él es el Señor sobre la vida y sobre la muerte. Pero no solamente son palabras, son acciones que están demostrando que Él efectivamente lo es. Él está diciendo que Él es Señor del tiempo. Y no solamente lo está diciendo, Él está administrando los tiempos. Sin embargo, Egipto y Faraón no reconocen quién es Dios, porque les hace falta algo. Y podemos hablar de una fórmula. Revelación natural. La revelación natural es suficiente para conocer a Dios. Entendiendo lo que dijimos que es conocer a Dios, reconocer quién es Él. La respuesta es no. Entonces Dios en su gracia se revela especialmente, sobrenaturalmente. ¿Eso es suficiente? La respuesta es no. ¿Cuántos hombres vieron los milagros de Jesús? Pero no creyeron. Manifestaciones poderosas, pero no creyeron. ¿Saben por qué? Porque falta un ingrediente más en esta fórmula, y es la fe. La fe. Ese don de Dios que nos permite al recibirlo entonces conocer a Dios y responder correctamente. ¿Por qué Moisés y Aarón respondían correctamente en obediencia y admitiendo quién era Dios? Porque Dios les había dado el don de la fe. En la carta a los Hebreos habla de la fe de Moisés, que es un don de Dios, pero es una fe razonada. Hermanos, no podemos caer en el fideísmo. No sé si usted sabe qué es el fideísmo. Fideísmo es aquel que piensa que cree por la fe. Tiene fe a la fe. ¿Cómo es eso en la práctica? Mira, ¿y tú por qué celebras la cena del Señor? Porque sí hay que hacerlo. Pues sí, pero ¿por qué? La Biblia lo dice. ¿Pero por qué? Porque siempre lo hemos hecho. ¿Pero por qué? Esa es una fe razonada. Esa no es una fe razonada. Una fe razonada es cuando tú eres capaz de explicar por qué crees lo que crees. Porque quiero que se den cuenta, Dios está dando razones por qué creer en Él a través de las plagas. ¿Me doy a entender? Dios no solo les dice, crean, ¿por qué? Porque yo aquí mando y crean y punto. Él está diciendo, yo soy Señor. Y les voy a dar razones para que crean que yo soy Señor. Y parte de lo que vamos a ver en esta mañana es el entendimiento de quién es Dios y una verdad tan importante para nosotros, que es que Dios hace una diferencia entre su pueblo y aquel que no es su pueblo. Dios quiere tener una intimidad con su pueblo. Dios quiere que su pueblo viva por Él y para Él. Y eso va a hacer que Dios discrimine o separe entre aquellos que son su pueblo y aquellos que no son su pueblo. Quiero que me acompañe en esta mañana a Éxodo capítulo 8. Vamos a continuar en el versículo 20. En lo que usted lo busca, búsquelo porque ahora vamos a leer toda la porción en la que vamos a estar, que sé que en la semana algunos de ustedes estuvieron leyendo. El título del sermón en esta mañana es: Yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Éxodo 8, capítulo 20, y vamos a llegar hasta el versículo 7 del capítulo 9. Éxodo 8, 20 hasta el 9, 7. ¿Lo tenemos, hermanos? Éxodo 8, 20. Le pido que me sigan la lectura. Y el Señor dijo a Moisés: Levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón cuando vaya al agua y dile: Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí enviaré enjambre de insectos sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, dentro de tus casas, y las casas de los egipcios se llenarán de enjambre de insectos, y también el suelo sobre el cual están. Mas en aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén, en la que mora mi pueblo,
para que no haya ahí enjambre de insectos, a fin de que sepas que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. Y yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Mañana tendrá lugar esta señal. Y así lo hizo el Señor, y entraron grandes enjambres de insectos en la casa de Faraón, en las casas de sus siervos y en todo el país de Egipto. La tierra fue devastada a causa de los enjambres de insectos. Entonces llamó Faraón a Moisés y a Aarón y dijo: Id, ofreced sacrificio a vuestro Dios dentro del país. Pero Moisés respondió: no conviene que lo hagamos así, porque es abominación para los egipcios lo que sacrificaremos al Señor nuestro Dios. Si sacrificamos lo que es abominable para los egipcios delante de sus ojos, ¿no nos apedrearán? Andaremos una distancia de 3 días de camino en el desierto y ofreceremos sacrificio al Señor nuestro Dios, tal como Él nos manda. Y Faraón dijo: os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio al Señor vuestro Dios en el desierto, solo que no vayáis muy lejos. Orad por mí. Entonces dijo Moisés: he aquí, voy a salir de tu presencia y rogaré al Señor que los enjambres de insectos se alejen mañana de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, pero que Faraón no vuelva a obrar con engaño, no dejando ir al pueblo a ofrecer sacrificio al Señor. Y salió Moisés de la presencia de Faraón y oró al Señor. Y el Señor hizo como Moisés le pidió, y quitó los enjambres de insectos de Faraón, de sus siervos y de su pueblo. No quedó ni uno solo, pero Faraón endureció su corazón también esta vez, y no dejó salir al pueblo. Entonces el Señor dijo a Moisés: ve a Faraón y dile: así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si te niegas a dejarlos ir y los sigues deteniendo, he aquí la mano del Señor vendrá con gravísima pestilencia sobre tus ganados que están en el campo, sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre las vacadas y sobre las ovejas. Pero el Señor hará distinción entre el ganado de Israel y los ganados de Egipto, y nada perecerá de todo lo que pertenece a los hijos de Israel. Y el Señor fijó un plazo definido diciendo: mañana el Señor hará esto en la tierra. Y el Señor hizo esto al día siguiente, y perecieron todos los ganados de Egipto. Pero de los ganados de los hijos de Israel, ni un solo animal murió. Y Faraón envió a ver, y aquí ni un solo animal de los ganados de Israel había perecido. Pero el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Hermanos, este texto en esta mañana espero que nos anime, nos exhorte a algo. ¿A qué? A que como su pueblo adoremos a Jesucristo porque gozamos de vida eterna. Y que quizás usted podría pensar: pastor, ¿y qué tiene que ver eso con el texto? Tiene que verlo todo. Yo espero que en esta mañana cada uno de nosotros seamos convencidos que como su pueblo adoremos a Jesucristo porque gozamos de vida eterna. Y el primer aspecto que quiero resaltar en esta mañana es: el Señor se da a conocer que Él está encima de la muerte. ¿Cómo es que Él está por encima de la muerte? La semana pasada vimos cómo Dios se dio a conocer como a quien le pertenece la vida. Pero también quiere que su pueblo, los egipcios y Faraón reconozcan que Él es Señor sobre la muerte. Cada plaga tiene un mensaje, hermanos. Dios quiere dar a conocer su nombre. Dios quiere manifestar quién es. Dios quiere evidenciar con estas señales, que son señales de juicio, pero son señales que Él es el único y verdadero Dios. Él quiere manifestar su carácter a través de sus obras. Él quiere manifestar quién es Él, pero también vemos que en medio de eso Él está estableciendo el propósito del por qué. Si ustedes recuerdan, siempre vemos que el mensaje es: deja ir a mi pueblo para que me adoren. Y también vemos que Él quiere darse a conocer. Quieren que los hombres reconozcan quién es Él. Es una declaración clara, constante y progresiva que Él es el único y verdadero Dios. En la medida que está avanzando el juicio,
en la medida en que está avanzando la revelación de Dios, Él está dándose a conocer y revelando su carácter. Y los hombres están creciendo en el entendimiento de quién es Dios. Dios se está revelando de forma especial. Pero quiero que noten, la revelación especial no solo es para su pueblo. La revelación especial es para los que no son su pueblo. Porque Dios quiere ser reconocido por ambos. No solamente por sus escogidos, sino también por los que no le conocen. Dios está trayendo su palabra a través de Moisés como el mensajero. ¿Para qué? Para que todos los que escuchan entiendan quién es Dios. Tanto los que son de su pueblo como los que no son de su pueblo. Es decir, que los incrédulos pueden llegar a un cierto conocimiento de Dios, pero no significa que van a ser salvos. La Biblia dice que los demonios creen y conocen. ¿Saben por qué conocen? Porque hacen lo que nosotros deberíamos de hacer más seguido, temblar delante de Dios. ¿Por qué tiemblan? Porque saben. ¿Por qué los demonios cuando Jesús iba caminando se postraban? Le hago el reto. Busquen todas las oportunidades donde Jesús tiene un encuentro con demonios y se va a dar cuenta que siempre se postraban. ¿Por qué? Porque ellos saben quién es el Hijo de Dios. ¿Pero van a ser salvos? No. Porque necesitan de la gracia, de la fe, que en este caso pues no lo tendrán. Vemos entonces que existe lo que los teólogos llaman una metanarrativa. Y existe una metahistoria. ¿A qué se refieren los teólogos con esto? Que no son historias como a veces en escuelas dominicales lo enseñan. Valga paréntesis, nosotros no hacemos eso. No voy a decir, pues ya no lo voy a llevar, pastor, a la escuela dominical. Que enseñan historias aisladas. La historia del personaje tal, la historia del personaje tal. Es que no, aquí estamos viendo esta metanarrativa donde hay una narrativa continua y constante de parte de Dios. Cuando Moisés le dice a Dios en su frustración, hablé en tu nombre palabras y Faraón endureció su carga sobre el pueblo. ¿Por qué no has hecho nada para salvar a tu pueblo? ¿Cómo responde Dios en la inspiración? Con una genealogía, ¿se recuerda? Es una metanarrativa. Dios está obrando y podemos seguir ese mensaje desde Génesis hasta Apocalipsis. Podemos ver cómo Dios está interviniendo en esa historia que Él está trazando conforme a su voluntad. Y este libro nos ayuda a verlo de una manera clara. Vemos una narración progresiva que responde a ese propósito. Vemos una revelación de Dios progresiva que responde a ese propósito. En cada plaga Dios está revelando. Vemos un desarrollo histórico que responde a una sola historia. Esto no es un mito. La teología liberal trata de hacerlo ver como mitos. Esto es historia, es teología histórica, es teología en la historia. Es Dios obrando, el conocimiento de Dios haciéndose realidad a los hombres, a los que estuvieron ahí, como a los que no estuvimos ahí. El conocimiento del Señor va siendo establecido. Y vamos a ver y vamos a comenzar a ver cómo empieza a haber una conciencia de quién es Dios. Yo espero que eso sea algo que pase en nuestras vidas, hermanos. Que no veamos las plagas como algo lejano, distante e indiferente. A mí no estoy en Egipto. ¿Qué? Porque Dios se quiere revelar a nosotros. Dios quiere revelarse a nosotros. Y quiero que vayamos a recordar la cuarta plaga, la de insectos. Muchos teólogos piensan que son moscas. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí enviaré un enjambre de insectos sobre ti. Fíjense lo que le dice el mensaje a Faraón. Los insectos estarán sobre ti, sobre tus siervos,
sobre tu pueblo, dentro de tus casas, y las casas de los egipcios se llenarán, y también el suelo sobre el cual están. Y vemos luego el versículo 24, otro contraste en ese mismo sentido. Y así lo hizo el Señor, y entraron grandes enjambres de insectos a la casa de Faraón y en la casa de sus siervos y en todo el país de Egipto. La tierra fue devastada a causa de los enjambres de insectos, pero en el territorio donde estaba el pueblo de Dios, ni uno. Hermanos, pensemos en aspectos prácticos. Usted se imagina un enjambre de moscas a este lado, donde usted no puede ni ver, ni siquiera me puede ver a mí porque es una nube tan oscura de tanta mosca. Y de aquí para allá no hay ni una, ni una. Dios tiene una intención. Que no quede duda que Él es el Señor. Que no quede duda que Él muestra su carácter en gracia para con su pueblo y en justicia para con sus enemigos. Está haciendo esa distinción. Y saben que en este caso la plaga de moscas, que es lo que se cree que es, no solamente era un problema físico y de incomodidad, sino como lo hemos venido viendo, hay un tema teológico detrás. Lo que está haciendo es que está desafiando el poder y la autoridad de Faraón. Recuerden que Dios quería botar esa idea de que Faraón era quien gobernaba, el soberano, quien controlaba todas las cosas, quien controlaba el bienestar de su gente y del país, y Dios estaba generando caos que no podían detener. De hecho, los magos ya quedaron atrás, porque no pueden. Pero lo interesante es que en el antiguo Egipto las moscas eran asociadas con putrefacción y la muerte. Porque obviamente las moscas, si hay un animal muerto, hay moscas. Están cerca de los cadáveres, de excremento, de basura, de desechos. No era visto como algo agradable. Hay algunos que tienen una teoría que Dios está atacando una deidad, Baal Zebú, o como se le llama más adelante, Belzebú, que se conocía como el dios de las moscas. Pero esa referencia no es tan legítima porque se ha reconocido que es un dios de los filisteos, no de los egipcios. Entonces, algunos teólogos han estirado un poquito. Pero lo que sí podemos saber es que para ellos en su mente las moscas estaban vinculadas a muerte. ¿Sí? Y vamos a ver cómo la siguiente plaga se vincula en la misma idea que Dios está queriendo transmitir. Fíjense, Dios está trayendo animales que representan, son molestos, pero representan algo indeseable. Putrefacción, muerte. ¿Sí? Veamos qué dice el capítulo 9, versículo 1. La siguiente plaga. Y entonces el Señor dijo a Moisés, ve a Faraón y dile, así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Fíjense cómo se identifica a Dios. El Dios de los hebreos hace una distinción. Porque si te niegas a dejarlos ir y sigues deteniéndolos, he aquí la mano del Señor vendrá con gravísima, ¿qué dice de esta plaga? Pestilencia. ¿Y en qué consistía la pestilencia? La muerte de los ganados. Versículo 5, y el Señor fijó un plazo definido diciendo, mañana el Señor hará esto en la tierra. Y el Señor hizo esto al día siguiente, y perecieron todos los ganados de Egipto. El objetivo primordial de las plagas es lograr el reconocimiento, el conocimiento del Dios verdadero, como el Señor supremo sobre la creación, como aquel que gobierna sobre el mundo creado, como aquel único ser divino, el que tiene el control del cosmos. Vemos la derrota de Faraón. Vemos de alguna manera la desmitificación de los falsos dioses o los dioses de Egipto. Pero el propósito principal, ¿saben cuál es? Desafiar la fe de su pueblo.
Hermanos, ese es el propósito para nosotros hoy también. Desafiar nuestra fe. Desafiar que reconocemos quién es Él. Reconocemos como el creador, el dador de vida, aquel que gobierna sobre la historia, nuestro redentor, nuestro Señor. Estas narraciones deben de fortalecer nuestra fe. No podemos darnos el lujo de ver como historias interesantes o mitos que tienen una enseñanza, algo parecido a una fábula. Vemos estas dos plagas que en particular lo que estamos viendo que el mensaje de quién es Dios es aquel que gobierna sobre la muerte. Algo importante de ver es que cuando dice todo el ganado no es literal. Así como cuando tú y yo decimos todo el mundo se dio cuenta. ¿Es cierto? No, pero es un énfasis en que es mucho. No es literal. Y más adelante vamos a ver por qué. No hoy, pero más adelante. Y esto me lleva a una segunda parte o un segundo elemento en este sermón, que es ya entendiendo lo que Dios está, el mensaje que Dios está trayendo y el propósito de ese mensaje. Dentro de ese mensaje hay otro mensaje importante en este texto. Otra verdad, y es que el Señor hace una distinción entre su pueblo y el que no lo es. Y es el segundo punto en esta mañana. El Señor está haciendo por primera vez, si usted recuerda y revisa las plagas anteriores, Dios nunca había hecho una distinción. Porque una vez más Dios está revelando progresivamente. Dios en cada momento, en cada intervención se está dando a conocer algo más de lo que ya dijo. Y esto es una verdad absoluta, hermanos. Quiero, cada vez que pueda, cada oportunidad que tenga, voy a tratar de desmitificar una mentira que se ha llevado a verdad cuando en realidad es un engaño. Dios es un ser absoluto. Por lo tanto, la verdad es porque Él es verdad. Y esto que estamos viendo hoy es una muestra de que Él es un Dios absoluto. Dios no hay grises. Dios no hay medios tonos. O estás en luz o estás. O de una fuente sale agua dulce o agua amarga. O estás conmigo o estás contra mí. A los tibios, ¿cómo se refiere Dios con ellos? ¿Qué es tibio? No está ni frío ni caliente. Y la expresión que Dios utiliza, ¿cuál es? Vómito. Usted se ha preguntado por qué el cuerpo, por qué vomitamos. Es una forma de rechazo. Dios lo que está diciendo es, Dios rechaza los intermedios. O sos o no sos. O sos de mi pueblo o no sos de mi pueblo. Paremos de contar. Y entonces esa verdad la vemos plasmada en esa separación. Vemos que con los insectos, Él dice que anuncia que en la tierra de Gosén, donde mora su pueblo, no habrán insectos. Hace la distinción. Pero quiero que veamos algo interesante en el versículo 22. Para que no haya ahí enjambre de insectos. Y fíjense, ¿cuál es el fin que Dios tiene para hacer esa separación? A fin de que sepas que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. Yo haré distinción. Dios se da a conocer hasta en eso, en hacer una distinción. Su pueblo no es un pueblo igual a los demás, es un pueblo diferente, porque no hay nadie como Él. Él está haciendo una distinción. Vemos que controla la historia y hace una separación. Dios separa. Porque ¿quién escogió al pueblo? ¿Quién formó al pueblo? Dios. ¿Quién lo está salvando y rescatando? ¿Quién hace la separación? Dios.
Versículo 6 del capítulo 9. Y el Señor hizo esto al día siguiente. Cada vez que ustedes vean una fijación de tiempo, Dios está recalcando, aquí yo decido cuándo se va a hacer. Y perecieron todos los ganados de Egipto, pero los ganados de los hijos de Israel, ni uno solo murió. Y saben que Dios fue intencional en la muerte de las bestias. Para Egipto los caballos eran muy importantes. Los camellos eran necesarios para la carga. Y tenían ciertos animales que eran vistos como parte de una deidad, su imagen. Normalmente las pestes se daban para un tipo de animal. Hoy en día, ¿verdad? Cuando le da accidente a las gallinas, usted tenía ya un par de gallinitas y le llega una y le da accidente, como dicen, y las demás, pues Dios no quería que quedara duda de que si eso había pasado, porque animales de diferentes tipos, todos estaban muriendo de forma instantánea, en el mismo momento. Vemos la claridad de la gracia soberana de Dios a su pueblo y de la justicia santa de Dios a sus enemigos. ¿Ven claramente esa distinción? Y dice que Faraón mandó a ver qué había pasado y ninguno había muerto de los de Israel. Y es que la afectación de esa plaga es fuerte para Egipto, porque eran animales que eran importantes en la vida cotidiana, para la subsistencia, para la agricultura. Cargaban agua del Nilo hacia las casas. Pero también Dios está dando un mensaje en cuanto a las deidades que ellos creían. Vemos que Dios está mandando y sigue mandando ese mensaje. Yo soy el Señor. Y en este caso, hermanos, lo que Dios está diciendo a nivel de mensaje es que Él sí va a hacer una distinción. Es decir, no es casualidad, pues. No es que, como dicen a veces, ¿verdad? En las guerras, daños colaterales. En el caso del plan de Dios no hay daños colaterales. Dios es preciso y exacto. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Porque Él es el Señor. Y eso es lo que está mostrando aquí. Vemos entonces cómo Dios sigue manifestando quién es Él y esa verdad que para nosotros es importante hoy. Hermanos, y esta distinción no solamente lo vemos aquí, la vemos en la historia. ¿Se recuerda de Caín y Abel? Hay una distinción clara. Dios acepta la ofrenda de Abel y rechaza la ofrenda de. Es una distinción. Y cuando vamos a Primera de Juan, algunos dicen, no, es que dio de lo podrido. Si usted lo invito a que lea el pasaje, no hace esa distinción la Biblia. La Biblia no dice que uno dio lo mejor y el otro dio cosas podridas. Pero Primera de Juan sí nos da un detalle bien importante, que dice que la ofrenda de Abel fue más excelente que la de Caín por su fe en Hebreos. Y en Primera de Juan nos dice que Caín obró maldad porque es hijo de Satanás. Vemos una distinción entre Noé y su familia y el resto de la humanidad. Vemos una distinción en el llamado de Abraham a formar un pueblo y ser diferente a los demás pueblos. Vemos una distinción entre Jacob y Esaú. Dios decidió amar a Jacob y aborrecer a Esaú. Vemos que en el exilio se describe un remanente de la simiente que fue preservada para que se cumpliera el ¿qué? El pacto de Dios. Dios es fiel a su pacto y nos está mostrando una y otra vez que Él es fiel a su pacto. Ese pacto anunciado en Génesis, a través de la simiente de la mujer, de la cual vendría el Salvador. Y desde entonces vemos una pugna entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Recuerde que la simiente tiene que ver con semilla, pero es una forma de hablar de las generaciones, de la descendencia. Y hay una pugna constante entre las dos simientes. Pero hay una simiente del cual vendrá el Rey, el Salvador, el Mesías.
Y aquí en Éxodo Dios está haciendo esa distinción entre una simiente y la otra. Sigue habiendo dos grupos. Los que son parte del pueblo de Dios y los que no son. Los que son hijos de Dios y los que no son. Los que sufren la esclavitud del pecado y los que han sido librados de la esclavitud del pecado. Solo hay dos grupos. Solo hay dos grupos, los que estarán un día delante de Dios con su propia justicia manchada por su pecado y que será insuficiente para justificarse delante de Dios. Y el otro grupo que será justificado por la fe en Cristo Jesús, que enfrentarán con gozo el estar delante de Dios. Solo hay dos grupos. Los que sufren la conciencia que les lleva a pecar corrupta por su pecado, y los que procuran vivir para Dios y disfrutar de la dádiva de la vida eterna. Romanos 6:23 nos habla de estos dos grupos y cómo ser parte de uno y cómo no ser parte del otro. Es un texto que seguramente todos ustedes conocen, porque la paga del pecado es, y lo estamos viendo en Egipto, ¿o no? La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo en Cristo podemos conocer a Dios. Solo en Cristo podemos ser de ese remanente que disfruta de la gracia misericordiosa de Dios. Solo a través de Cristo Jesús. No es un ejercicio intelectual únicamente. Se necesita de la fe, es un don de Dios. Una fe razonable. ¿Hay razones para creer? Sí, pero necesitamos de la gracia de Dios por medio de la fe. Y esa es una obra que Dios hace, hermanos, a través del Evangelio. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. El Evangelio anuncia esta verdad, que Dios ha escogido un pueblo para sí mismo. Dios se ha revelado a los hombres de una manera especial a través de su palabra, pero sobre todo la revelación más grande de Dios es el Hijo mismo. Y el propósito de esa revelación es que le conozcamos a Él. Dios tuvo que vencer a la muerte. Usted se imagina miles de animales muertos juntos. Ya no son ranas, grandes toros, camellos, caballos. Y Faraón no puede hacer nada para detenerlo. Y los dioses de egipcios no pueden hacer nada para detenerlo. Vemos entonces Dios mostrando su justicia, pero su gracia. Pero quiero que no pasemos por algo tan importante. La gracia de Dios aún para con sus enemigos. Porque se recuerda que le dijo Faraón en la primera plaga que vimos hoy, la plaga número 4, a Moisés: orad por mí. ¿Se recuerdan? Orad por mí, para que cese este juicio. ¿Y qué hizo Moisés? Oró. ¿Y Dios cumplió? Sí. Faraón se arrepintió, pero no podemos negar la gracia de Dios. Dios hizo eso con Cristo en la cruz. Porque Él estaba en la cruz por sus enemigos. Y estando en la cruz, en su agonía más grande, no solamente por el sufrimiento físico, sino el experimentar la ira del Padre sobre Él. ¿Cuál fue su oración? Para sus enemigos. ¿Cuál fue su oración? Perdónalos. Es que esto no nos da testimonio de un Dios cruel. Nos da testimonio de un Dios misericordioso, pero también justo, que aun cuando su gracia se manifiesta una y otra vez, eso no lo llevará a tener por inocente al culpable. Y eso me lleva, hermanos, a el tercer y último punto. Si somos un pueblo diferente, si disfrutamos de la gracia de Dios, porque somos su pueblo ahora en Cristo Jesús, porque disfrutamos de la dádiva de vida,
porque hemos sido librados de la muerte por el pecado, ¿qué espera Dios de nosotros? Dios quería liberar a su pueblo, ¿para qué? Para que lo adoraran. Si Dios nos ha salvado de la muerte eterna, es porque Él quiere que le adoremos, que tengamos comunión con Él. Hermanos, entonces debemos reconocer que es necesario que tú y yo vivamos en adoración como una manifestación que somos el pueblo de Dios. El carácter distintivo del pueblo de Dios se convierte en el centro de preocupación, no solamente desde aquí, sino en todo el Antiguo Testamento. Dios quería que su pueblo fuera diferente, siempre. ¿Por qué? Porque lo eran. ¿Por qué? Porque es el pueblo del único Dios verdadero. Hay una distinción en el pueblo, no solamente por su gracia, hay una distinción en el carácter que deberían de reflejar como el pueblo de Dios. Ellos no podían ser igual a los otros pueblos, porque son el pueblo de Dios. Y esa es una distinción que Dios sigue haciendo hasta hoy. Si vemos hacia atrás, Abraham, Noé, Abel, Adán, Dios siempre les hizo un llamado a vivir por Él y para Él. Y a nosotros hoy Dios nos está haciendo ese llamado. Y veamos, aquí hay un bloque de texto que nos hace ver esa gran diferencia en cómo se comporta el que es el pueblo de Dios y el que no es el pueblo de Dios. Quiero que recordemos el versículo 24. Entonces llamó Faraón a Moisés y a Aarón y dijo, fíjense la propuesta de Faraón. ¿Quieren hacer sacrificio? Va, está bien pues. Esto fue después de la plaga de más bien en el contexto de las plagas de las moscas. ¿Y cuál fue la propuesta de Faraón? Ofrezca sacrificio a vuestro Dios dentro del país. Pero ¿cuál había sido el mandato de Dios? Que tenían que salir. Fíjense la arrogancia de Faraón. Va, pues voy a ceder un poquito. Pero lo van a hacer aquí. Háganlo pues, pero háganlo aquí. No solamente muestra la arrogancia, muestra la falta de conocimiento. Porque Dios va a ser adorado como Él quiere ser adorado. No como nosotros decidamos adorarle. Y Moisés lo tenía claro. Fíjense la respuesta de Moisés en el versículo 26. ¿Cuál fue la respuesta? Faraón, no conviene. No conviene por dos cosas. Porque es una ofensa para tu pueblo y vamos a terminar apedreados. Pero la razón principal la da después. Versículo 27, andaremos una distancia de 3 días en camino en el desierto y ofreceremos sacrificio al Señor nuestro Dios. ¿Cómo? Tal como Él lo manda. ¿Por qué? Porque Él es el Señor, no tú, Faraón. Hermanos, eso es lo que pasa en la realidad. Los que no son del pueblo de Dios no entienden, no ven a Dios como el Señor. Sus palabras son más o menos, hagamos esto, pero mezclado con esto. Voy a cumplir, pero a medias. En pocas palabras, eso es lo que les estaba proponiendo Faraón. Cumplan, pero a medias. Pero los que son del pueblo de Dios entienden que Él es el Señor y eso los hace someterse a la voluntad de Él porque Él es el Señor, no nosotros. Porque Él es el que es digno de ser adorado. Porque Él ha establecido la forma en que Él quiere relacionarse con nosotros. No partimos de cómo yo me quiero relacionar con Él. Es como Él se quiere relacionar conmigo. Es que yo tengo que reconocer que debo de someterme a la voluntad de Él. Mi voluntad, porque yo soy una criatura, tiene que estar sometida a Él, porque Él es el creador, Él es el soberano, Él es el todopoderoso, Él es el único y verdadero Dios. Punto. No hay ni discusión. Vemos que es una adoración que no es correcta. Vemos que pareciera ser que no ha escuchado, ¿verdad? Porque Dios ha sido claro. Tienen que salir para adorarme. Vemos que
no hay un verdadero arrepentimiento de parte de Faraón. No hay una vida de dependencia y obediencia. No busca glorificar a Dios. Esa es la gran diferencia entre uno que es del pueblo de Dios y uno que sí lo es. Porque el conocimiento de Dios nos lleva a vivir para Él. Y quiero que veamos, para ir terminando, hermanos, el versículo que tanto nos encanta, pero en su contexto. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en... ¡Qué hermosa verdad! ¡Qué verdad más hermosa, más llena de vida, de más ánimo para nosotros el saber que tenemos vida en Cristo Jesús! Pero quiero que veamos el contexto en el que Pablo utiliza esa frase en la carta a los Romanos, o esa verdad. Acompáñeme a leer del versículo 26. Vamos a comenzar con en el capítulo 6 de Romanos. Leímos el 23. Vamos a comenzar desde el 15. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Justamente hoy alguien me preguntaba en la clase de membresía de este punto. ¿Cuál es la respuesta? De ningún modo. ¿No sabéis que cuando presentáis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Es que miren, por eso es el punto en Éxodo. ¿Quién iba a ser obedecido? ¿Faraón o el Señor? ¿O Yahweh? Porque a quien se le obedece es una declaratoria de quién es el Señor. ¿Me doy a entender? Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, pero ya visto bajo la perspectiva del nuevo pacto en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que debe de pasar? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Es que hay dos pueblos. El que vive sometido en obediencia al pecado y los que vivimos sometidos a la voluntad de Dios para obrar justamente. Y sigue diciendo, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hiciste obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne. Porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora, ¿cuál debe de ser la respuesta? Presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia, ¿para qué? Para santificación. Es que lo que Dios ha obrado es que pasemos de este grupo a este grupo. No literal, ¿verdad? Todos van a querer pasarse para allá. De los egipcios a ser pueblo de Dios. De estar muertos a estar vivos. De estar enemistados con Dios a ser hijos de Dios. De ser injustos a vivir justamente y piadosamente dependiendo de Cristo Jesús. De no tener comunión con Dios y no conocerle a tener vida eterna. Y esta es la vida eterna, que me conozcan a mí, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Pero hermanos, ese conocimiento se refleja en que ya no vivimos para nosotros mismos. Ese conocimiento se refleja en que ahora obedecemos a nuestro Señor y en el proceso somos santificados. Y sigue diciendo el versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenéis entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte. Piensa por un momento en las cosas en tu vida pasada, sin Cristo. Cosas en las que nos ufanábamos probablemente. Cosas en las que nos deleitábamos. Pero todas esas cosas, su fin es de muerte porque son pecaminosas, nos alejaban de Dios.
Pero ahora, versículo 22, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, quiero sacarlos de Egipto para que vayan y me adoren. En nuestro caso eso ya pasó. Fuimos libertados del pecado para ser hechos siervos para Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Ven cómo esa dádiva trae una implicación y una aplicación para nuestra vida? Somos llamados a santidad. Qué triste es que cuando como creyentes veamos las cosas como el mundo las ve. Menospreciemos la palabra de Dios y queramos hacer las cosas a nuestra manera. Que nos dejemos llevar por nuestros deseos pecaminosos. Que no estemos dispuestos a crecer en el conocimiento de Dios para que un fruto de ese conocimiento sea una vida rendida y en santidad a Dios. Es que, hermanos, la invitación no es esfuérzate. La invitación es conoce, crece en el conocimiento de Dios. Y si tú creces en el conocimiento de Dios, ¿cuál va a ser la consecuencia de eso? Que tú vas a adorar a Dios y lo vas a hacer de una manera correcta, en sometimiento a Él, haciendo su voluntad para la gloria de Él. No serás perfecto, no somos perfectos, pero será un fruto, producto del conocimiento de Dios. Disfruta de la vida eterna. No veas la vida eterna como cuando lleguemos al cielo. Es que tú ya tienes la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y si tu fe está en Cristo, tú ya conoces a Dios. Tú has recibido una revelación especial que te permite conocer a Dios y reconocerle como Señor en tu vida. Entonces, vivamos en consecuencia de eso. Sometámonos a la voluntad de Dios. Sirvamos al Señor. Adorémosle a Él. Por lo tanto, hermanos, como su pueblo, adoremos a Cristo Jesús, porque gozamos de vida eterna. Vamos a orar.